Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo un buen día. Esta mañana vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 14 ya. Y quiero que sepas que hay días que, sea domingo, sea sábado, sea lunes, hay días que simplemente no te sientes con las ganas de leer, de estudiar, por cualquier razón. Por cualquier razón, ya sea que hiciste algo malo, ya sea que te peleaste con alguien o porque... Y esos son los sentimientos. Y este capítulo habla un poquito acerca de eso. Porque hay veces que no podemos dejarnos guiar por los sentimientos. Por eso pues esta mañana te invito a continuar con nuestra lectura. Ahora vamos en Mateo capítulo 14. Vamos a hablar con Dios. Dios Padre, gracias por este momento. Nos permites la vida. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, por tener ese privilegio. Conoces todo lo que pasamos, lo que sentimos, lo que vivimos. Dirígenos, por favor. Permite que continuemos hasta terminar el Nuevo Testamento. Gracias, pues. Acompáñanos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano asido de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Los sentimientos. Si notas aquí, hay 3 personajes en este capítulo: Herodes, Jesús y Pedro. Herodes dice que se entristeció cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista porque él sabía que era profeta. Sin embargo, muy aparte de que tuviera sus sentimientos, Herodes no vivía por principios. Aunque se haya entristecido, no significaba que no le mandó cortar la cabeza a Juan. Lo hizo. Por el otro lado, Pedro igual se dejó llevar por sus sentimientos y tuvo miedo. Uno se entristeció y lo contrario, el otro tuvo miedo. Y por tener miedo, también perdió de vista a Jesús y se hundió. Los dos en realidad se hundieron, los dos. Uno en depresión, el otro en su miedo. Pero los dos cayeron en eso. Se dejaron guiar por los sentimientos y los dos se hundieron. La diferencia entre estos dos personajes es que Herodes, la Biblia no dice que se haya arrepentido ni nada por el estilo. Acabó así. Murió consumido por su culpa. Porque un sentimiento o una culpa, si te sigue y no la sacas, te va a seguir toda la vida. Toda la vida. Lo tienes que sacar. Pedro, por el contrario, lo hizo. Pidió perdón, se arrepintió. Es más, lo volvió a hacer. Y negó a Jesús. Pero Pedro terminó escribiendo un libro en la Biblia. Pedro es de los apóstoles. Los dos guiándose por sentimientos y los dos tomando una reacción diferente. Y vemos al tercer personaje, Jesús. Estaba triste porque había muerto Juan. Ahora, está triste porque es políticamente su primo. Y está triste y observa que Jesús, en lugar de irse a hacer otra cosa, él hizo 2 cosas para salir de la tristeza. Y de esto hablan los psicólogos. Por eso, lo que me ha encantado, estoy leyendo un libro que se llama Piensa como monje. Y de todos los libros que he leído, con ese, la Biblia lo tiene todo. Todo lo tiene la Biblia. Porque aquí lo que hace Jesús es que en primera está en paz consigo mismo. Se pone a orar. A orar. O hoy en día le podríamos llamar, se pone a meditar. Tienes que estar en paz contigo. Y además, o antes de eso, se pone a ayudar gente. Cuando tú piensas demasiado en ti, yo soy el pobrecito, yo soy esto, te conviertes en esas zoilas que yo les llamo. ¿Te acuerdas de las zoilas? Esas que yo soy la que sufro, yo soy la que siempre, yo soy la que... Y eso es malo. Y te lo digo no porque te haya visto, te lo digo por mí, porque demasiadas veces en mi vida yo soy el que sufrí más. Yo soy el que... No es cierto. Cada quien sufre a su manera, pero todos pasamos por situaciones difíciles. Todos. Pero o nos quedamos allí o nos levantamos. Pero es que a mí nadie me levanta y a ti sí. Pues que nadie te levante, levántate solo, y para eso está Jesús. Por eso, esta mañana, este capítulo, si tú lo volvieras a leer y lo ves con los ojos de que cómo seguían estas dos personas, tanto Herodes como Pedro, por sus sentimientos y su falta de fe, y cómo seguía Jesús.
Él se puso a meditar y él ayudó a la gente. Porque Jesús, si lo viéramos desde el punto de vista psicológico, quitó los ojos de sí mismo. No se puso a pensar ya, ay, pobre, no. Se puso a ver las necesidades de otras personas. Y cuando tú empiezas y sales a ver las necesidades de otras personas, por alguna razón se te quita el ego. Esto que te está diciendo, yo soy el más importante. Y algo que es esencial en la vida de cada uno es la meditación. No sé cómo le llames. Para mí sería orar. Orar es hablar con Dios, es decirle, la regué otra vez. Ayúdame. Mira, volví a decir esto. Mira, volví a hacer aquello. Vámonos, ¿no? Sácame de aquí. Y lo va haciendo. Pedro es el ejemplo. Si pudiéramos decir cómo lidiar con los sentimientos o cómo salir de nuestra depresión, pudiera decir yo dos cosas. 1, meditar. Y 2, ayudar a la gente. ¿Va? Pero también estos dos, si no haces, te puedes convertir como en Herodes, que se sintió triste, pero se acabó allí, se acabó. Y murió de tristeza, quizá, o depresión, o lo que tú quieras, de culpa. Y ahí quedó. Pedro pasó por lo mismo. Y no actuó correctamente, sin embargo se arrepintió y continuó en la lucha. Tú y yo somos Pedro. A veces no lo hacemos perfectamente, pero continuamos. Y esa es la idea. Por sobre todas las cosas, si cada día, o al menos este día, no te dejaras guiar por los sentimientos, no te dejes guiar por los sentimientos, y vieras por fe, y confiaras por fe en Dios, quizá este día pueda ser diferente. Cuéntame si tú encontraste otra lección de vida que podamos aplicar. Pero hoy quizá podemos seguir el ejemplo de Jesús. 1, meditar, orar, estar en paz. Y 2, ir y ayudar a alguien más. Tu vecino, tu vecina, tu mamá, tu primo. Sal, no te quedes ahí. Porque ahí te vas a hundir. Y Jesús quiere extender el brazo para que salgas. Por eso, pues, te animo a meditar el día de hoy, a orar. Y te animo a ayudar a alguien más. Es más, el capítulo que estamos leyendo, vuélvelo a leer. Medita en eso. Y permite que el Espíritu Santo hable a tu vida y supla tu necesidad. Que Dios te bendiga. Saludos, bendiciones.